La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. De todo corazón me alegro de saludarte. Estamos empezando el Adviento, jueves 7 de diciembre, jueves de la primera semana de Adviento. Poquito a poco vamos entrando, vamos avanzando en el Adviento. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos 24 al 27. Hoy te voy a hablar de cómo alcanzar la oración contemplativa. O lo que es lo mismo, cómo llegar a tener una profunda oración. Porque en el Evangelio Jesús nos va a hablar de esto. Vamos a escucharlo. Escucha muy atentamente las palabras del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Fíjate, querida alma contemplativa, en las palabras que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos entender entrar en el reino de los cielos como alcanzar la oración contemplativa. Porque ciertamente una persona que alcanza la oración contemplativa en una cierta medida experimenta el reino de los cielos y comienza a vivir el cielo en la tierra. Cuanto más profunda sea su oración contemplativa, más comenzará a vivir el cielo en la tierra, más experimentará
el reino de los cielos. Bien, pues el Señor nos da una enseñanza muy importante para alcanzar la oración contemplativa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, concédeme la oración contemplativa. Señor, concédeme una oración profunda. No todo el que me lo dice le será concedido, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino que le será concedida la gracia de la oración contemplativa, la gracia de una profunda oración, al que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, para alcanzar una profunda oración, lo más importante es que vivas santamente. Lo más importante es cómo vives el día a día, cómo vives tu jornada. Si eres fiel a la voluntad del Señor durante todos los momentos de tu jornada. Algunas personas creen que para alcanzar una profunda oración, lo más importante es el momento puntual de la oración. Que yo, en ese tiempo de oración, haga las cosas muy bien, que sepa orar bien. Esto es importante, hacer bien las cosas en el tiempo de la oración. Pero si yo lo separo del resto de mi día, si yo lo separo del resto de mi vida, si por un lado va mi oración y por otro lado va mi vida, nunca alcanzaré una oración profunda. Porque para alcanzar la oración contemplativa tiene que haber una armonía, una coherencia, una continuidad entre la oración y la vida. Entonces quería compartir contigo hoy un texto un poquito largo, muy bonito, de Santa Teresa de Jesús, que habla precisamente de este tema. Está en el Camino de Perfección, capítulo 16, números del 1 al 5. Dice así: Y no os parezca mucho todo esto, que voy entablando el juego como dicen. A ver, ahora se entiende lo que está diciendo. Me pedisteis, os dijese el principio de oración. O sea, cómo orar. Yo, hijas, aunque no me llevó Dios por este principio, porque aún no le debo tener de estas virtudes, no sé otro. O sea, ¿quieres aprender a orar? Virtudes. No hay otro camino.
¿Quieres aprender a orar? Tienes que practicar la virtud. Si no practicas la virtud, es imposible que puedas orar bien. Continúa. Está haciendo una comparación entre la oración y el juego del ajedrez. Entonces dice Santa Teresa: la dama es la que más guerra le puede hacer en este juego. Y todas las otras piezas ayudan. La dama, la reina, es la pieza más importante. No hay dama que así le haga rendir a Dios como la humildad. Esta le trajo del cielo en las entrañas de la Virgen. La humildad fue la que trajo a Dios del cielo al seno de María. Y con ella le traeremos nosotras de un cabello a nuestras almas. Es con la humildad con la que atraemos a Dios a nuestra alma. Y creed que quien más tuviere, más humildad tuviere, más le tendrá a Dios. Y quien menos, menos. Porque no puedo yo entender cómo haya ni pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad. Es decir, que el amor y la humildad van siempre unidas, no se pueden separar. Ni es posible estar estas dos virtudes sin gran desasimiento de todo lo criado. Para que haya amor y humildad, tiene que haber desasimiento, desapego de lo criado, de las criaturas. Si no, no es posible. Diréis, mis hijas, que para qué os hablo en virtudes, para qué os hablo de virtudes, que hartos libros tenéis que os las enseñen, que no queréis sino contemplación, que lo que queréis es que os hable de la contemplación. Digo yo que aun si pidierais meditación, pudiera hablar de ella. Si me pidieseis que os hablase de la meditación, os podría hablar de ella. Y aconsejar a todos la tuvieran, aunque no tengan virtudes, porque es principio para alcanzar todas las virtudes. La oración de meditación te ayuda a alcanzar las virtudes. Y cosa que nos va la vida en comenzarla todos los cristianos. La oración de meditación. Y ninguno, por perdido que sea, por muy lejos que esté de Dios, si Dios le despierta a tan gran bien, la oración de meditación, lo habrá de dejar, que no la deje. Siga en el número 4. Más contemplación es otra cosa, hijas. La oración de contemplación es otra cosa diferente que la oración de meditación. Que este es el engaño que todos traemos. ¿Cuál es el engaño en el que todos caemos? Que en llegándose uno un rato cada día a pensar sus pecados, se pone una persona a pensar un rato cada día en sus pecados, que está obligado a ello si es cristiano, no solo de nombre. Luego dicen, es muy contemplativo.
porque piense cada día un rato en sus pecados, ya dicen que es muy contemplativo. Y luego le quieren con tan grandes virtudes como está obligado a tener el muy contemplativo. Y aún él se quiere, las quiere tener, mas yerra, se equivoca. No va de eso la cosa. En los principios no supo entablar el juego, es que no planteó bien las cosas. Entonces, como no planteó bien las cosas, no va a llegar a tener contemplación. Es lo que está diciendo Santa Teresa. Si no planteas bien las cosas, no puedes llegar a tener oración contemplativa. Vale, y ahora va a decir cómo hay que plantearlas. Así que, hijas, si queréis que os diga el camino para llegar a la contemplación, sufrid que sea un poco larga en cosas, aunque no os parezcan luego tan importantes, aunque, a mi parecer, no lo dejan de ser. Si queréis llegar a la contemplación, es aguantad, soportad, que os hable de las virtudes, porque esto es muy importante para llegar a la contemplación. Y si no las queréis oír ni obrar, las virtudes, quedaos con vuestra oración mental, es decir, la meditación, toda vuestra vida. Que yo os aseguro a vosotras y a todas las personas que pretendieren este bien, la oración contemplativa, que no llegaréis a verdadera contemplación. Como no tengáis virtudes, no llegaréis a verdadera contemplación. Tienes que vivir cumpliendo la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, alcanzará la contemplación, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Qué preciosa enseñanza. Pues vamos a ello, queridas almas contemplativas. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.